Si nos referimos estrictamente a la Edad Media, no podemos hablar sobre la educación física como tal, ya que este concepto no existía en aquella época. En la literatura nos encontramos con los siguientes términos: juegos, deportes y actividades. El trabajo lo hemos repartido en distintos apartados. El primero se centra en la contextualización, dentro del cual, en breves palabras, explicamos cómo era la vida en aquella época, qué pensaban sobre el cuerpo humano y los valores relacionados con él, a los cuales daban mayor importancia. En la segunda parte desarrollamos los juegos y actividades más significativas, ya que esta época también nos dejó testimonios importantes en el campo del deporte. En cuanto a la contextualización de la Edad Media, se puede dividir en dos grandes periodos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Algunas características de esta época referidas a la educación física son las siguientes. Las élites practicaban deporte por ocio como la equitación o la caza, no se les dedicaba demasiado tiempo al cuerpo porque no era objeto de educación, sino que la educación en los colegios era meramente intelectual. Los griegos rendían su culto al valor y a la resistencia física, y en la Edad Media se le da más importancia al cuerpo en relación a las batallas. Desaparecen los Juegos Olímpicos de Grecia. En la época de Grecia predominaban los deportes individuales y en la Edad Media los colectivos, y había deportes exclusivos para la nobleza, como las justas y torneos, y otros practicados por las clases más humildes, como la soul, la palma, la lucha y los juegos de tablados, que ahora mi compañera comentará. Durante la Edad Media predominaban grandes periodos de guerras, con lo cual la gente tuvo que defenderse y aprender a cuidar su territorio y bienes. Este hecho se reflejaba también en su tiempo libre. Eran propensos a elegir juegos donde exponían su vida. Sin ir más lejos, se notaba la afición a la violencia y al botín. Los juegos de la Edad Media destacan por ser una obra colectiva y anónima, en diferencia a los practicados en Grecia, así que es aquí cuando aparecen los deportes por equipos. Centrándonos más de cerca en las actividades y deportes, explicaremos algunos de ellos. El primero era la caballería. Los hombres que querían ser caballeros practicaban esgrima y equitación. Aparte recibían nociones de cortesía y de hechos célebres de los caballeros, reconocidos de su época. Cuando cumplían 12 años, comenzaban a participar en cacerías e incluso a acudir a las posibles guerras. Este oficio incluía también la participación en torneos, justas y en los hechos de armas, como dice Guillet. Por otro lado, destacan sobre todo los juegos de pelota, como la palma, que se ha jugado de distintas maneras. Para practicarlo se necesitaba una pelota, un guante de piel y una especie de pala recubierta de pergamino, que más tarde fueron reemplazadas por las raquetas encordadas de tripa. Sin lugar a duda, era uno de los deportes favoritos en aquella época. También jugaban a la soul, y la otra actividad que fue practicada era la lucha. Todas estas actividades o deportes servían de distracción, no iban enfocadas a conseguir ningún provecho práctico, se practicaban por mero placer. Aparte de estas 4 actividades principales, existían más juegos, sobre los cuales nos podemos informar en la literatura de aquella época. Poco a poco se iban levantando voces a favor del deporte, revelando su utilidad. Finalmente, este trabajo nos ha permitido tener una mayor visión de cómo se pudo vivir la educación física en la época medieval. La Edad Media no fue una de las etapas más destacables para la educación física. Sin embargo, consideramos que es necesario conocer los diferentes juegos de actividades físicas de la época, ya que algunos de ellos han evolucionado a lo que llamamos juegos tradicionales, actualmente conocidos como la soul o la lucha. Como futuros docentes es necesario conocer las tradiciones y orígenes del deporte para poder impartir una clase de mejor manera, introduciendo diferentes metodologías y recursos que se consideren adecuados, y omitir ciertas creencias, como por ejemplo de que el deporte solo sea practicado por los hombres. Así podremos conseguir una clase y una actividad más completa para nuestros alumnos.